Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén pasando un día espectacular, lleno de alegría, inspiración y por supuesto muchas buenas vibras. Yo por mi parte estoy súper emocionado porque hoy tenemos un tema que simplemente va a explotar. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un mar de emociones, un torbellino de noticias y especulaciones, en el corazón mismo del mundo del entretenimiento turco. Hoy vamos a desentrañar un misterio, a analizar un enigma, a diseccionar un bombazo que sacudió los cimientos de la farándula. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos y suscita un sinfín de interrogantes. Sí, señoras y señores, prepárense para un viaje en el tiempo, un recorrido por la montaña rusa de emociones que nos regalaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos, admirados y aclamados de Turquía. Dos figuras que conquistaron los corazones de millones de personas en todo el mundo, gracias a su talento innegable, su carisma arrollador y, por supuesto, esa química explosiva que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar. Y por si fuera poco, vamos a desmenuzar a fondo esa noticia que nos dejó con la boca abierta, esa bomba mediática que resonó en todos los rincones del planeta. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, cada especulación, para tratar de entender qué fue lo que realmente ocurrió, cuáles fueron las razones detrás de esa separación que nos dejó a todos con el corazón encogido, y cómo reaccionó el mundo ante este inesperado giro de guión. Pero antes de sumergirnos en este mar de información y emociones, y como siempre, un pequeño recordatorio para los que se unen a nuestra comunidad. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres un miembro fiel de este canal, pero aún no te has suscrito, es el momento de hacerlo. Dale al botón de suscribirse e activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, porque aquí te mantenemos al día con todas las noticias relevantes del mundo del espectáculo, con análisis profundos de tus series favoritas, con entrevistas exclusivas y con todos los detalles que necesitas saber sobre tus actores y actrices preferidos. No te lo puedes perder. Así que ya sabes, suscríbete ahora mismo. La comunidad crece y juntos crecemos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a zambullirnos en el tema que nos convoca hoy. La noticia de Hande y Kerem. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué fue tan impactante? Para entender la magnitud de este suceso, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a un momento en el que la magia parecía reinar en el mundo del entretenimiento turco. Para quienes no estén completamente familiarizados con el universo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos auténticos titanes de la televisión, dos estrellas que brillan con luz propia, que han logrado cautivar a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Ambos actores se catapultaron a la fama gracias a una serie que se convirtió en un fenómeno global, Love is in the Air, o Eda y Serkan como se conoce en español. La serie, una comedia romántica que combinaba a la perfección el humor, el drama y el romance, fue un éxito rotundo, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La trama, sencilla pero cautivadora, contaba la historia de Eda Yildiz, una joven estudiante de arquitectura que sueña con una beca para estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y atractivo empresario que le promete la beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. La serie, ambientada en los hermosos paisajes de Estambul, nos sumergía en un mundo de lujo, de intrigas y, sobre todo, de amor. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpitable, explosiva. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo irradiaba una conexión especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y que dejaba a los espectadores con el corazón latiendo a 1000 por hora. La serie terminó, pero el fenómeno, Eda y Serkan, no hizo más que crecer. Los fans, cautivados por la historia de amor en la ficción, comenzaron a soñar con la posibilidad de que esa magia existiera también en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de especulaciones, de deseos de que Hande y Kerem fueran algo más que compañeros de trabajo. ¿Y qué creen? Los rumores se confirmaron. Poco después de que la serie llegara a su fin, comenzaron a circular fotos de Hande y Kerem juntos, disfrutando de unas románticas vacaciones en las Maldivas. Las imágenes que inundaron Internet en cuestión de horas mostraban a la pareja feliz, relajada, enamorada. La noticia explotó. Los fans enloquecieron, las redes sociales se desbordaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, de alegría. El sueño de muchos se había hecho realidad. Eda y Serkan habían trascendido la ficción y se habían convertido en una realidad. La pareja, que en ese momento parecía rebosar de felicidad, no tardó en confirmar su relación. Hande y Kerem,
que siempre habían mantenido una actitud discreta con respecto a su vida privada, comenzaron a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales, demostrando su amor al mundo entero. Se les veía paseando por las calles de Estambul, disfrutando de cenas románticas, asistiendo a eventos públicos, compartiendo momentos especiales con amigos y familiares. Eran la pareja del momento, la pareja soñada, la pareja que inspiraba a millones de personas en todo el mundo. La prensa turca, como es costumbre, los perseguía a todas partes, intentando captar cada instante de su relación, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice. Las revistas del corazón, los programas de televisión, las entrevistas, todo se centraba en Hande y Kerem. Eran la comidilla de la prensa, el centro de atención, el tema de conversación en todas partes. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es eterna, y el amor, a veces, tiene fecha de caducidad. Después de un tiempo, cuando la euforia inicial comenzó a disiparse, empezaron a surgir los primeros rumores de crisis. Los medios de comunicación, siempre atentos a cualquier signo de inestabilidad, comenzaron a hablar de discusiones, de distanciamiento, de problemas en la relación. Al principio, Hande y Kerem intentaron desmentir estos rumores, manteniendo la calma y la discreción que los caracterizaba. Sin embargo, las señales eran cada vez más evidentes. Las fotos juntos se hicieron menos frecuentes, las publicaciones en las redes sociales disminuyeron, y la distancia entre ellos parecía cada vez más palpable. Y entonces llegó el bombazo, la noticia que nadie esperaba, el titular que conmocionó al mundo. El 18 de septiembre de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de los fans, la noticia sacudió a todos. Los medios de comunicación turcos y rápidamente los medios de comunicación de todo el mundo anunciaron que Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Impacto total. La noticia fue una sorpresa para muchos, especialmente para aquellos que seguían de cerca la relación de la pareja, que esperaban un futuro prometedor, un matrimonio, una vida juntos. Después de todo parecían tan enamorados, tan compenetrados, tan felices. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos de la ruptura? Los rumores y las especulaciones se multiplicaron, inundando las redes sociales, los foros de discusión y los medios de comunicación. Algunos medios de comunicación hablaron de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de problemas en la comunicación. Otros mencionaron posibles infidelidades o presiones externas que habrían desgastado la relación. Lo cierto es que hasta el día de hoy, los motivos exactos de la ruptura no han sido confirmados oficialmente. Tanto Hande como Kerem han mantenido un silencio prudente al respecto, evitando dar declaraciones que pudieran avivar aún más la polémica y afectar sus carreras profesionales. Sin embargo, es importante analizar algunas de las posibles razones que podrían haber llevado a esta separación, para entender la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Una de ellas, y que es muy común, es la presión mediática. La fama, la atención constante de los medios, el acoso de los paparazzi y la presión de los fans pueden ser muy difíciles de sobrellevar y pueden afectar a cualquier relación. Las constantes especulaciones, los rumores infundados, la falta de privacidad, la intromisión constante en su vida personal, pueden desgastar cualquier pareja, por muy enamorada que esté. La presión de tener que estar siempre perfectos, de tener que mostrar una imagen de felicidad constante, puede ser agotadora y puede generar tensiones y conflictos. Otra posible razón es la incompatibilidad de caracteres, el choque de personalidades, la diferencia de expectativas. Aunque Hande y Kerem parecían muy compenetrados, es posible que con el tiempo hayan descubierto diferencias significativas en sus personalidades, en sus valores, en sus expectativas de vida. El ritmo frenético de sus carreras, las exigencias de sus trabajos, la falta de tiempo para ellos mismos, pueden dificultar el crecimiento de la relación y pueden generar desencuentros y resentimientos. El tiempo juntos, las situaciones difíciles, las crisis personales y profesionales, pueden poner a prueba cualquier relación y pueden revelar diferencias que al principio no eran evidentes. Además, no podemos descartar la posibilidad de que factores externos hayan influido en la ruptura. La distancia, los viajes constantes por trabajo, las exigencias de sus carreras, pueden dificultar el mantenimiento de una relación a largo plazo. La falta de tiempo, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos, la necesidad de priorizar el trabajo pueden generar frustración y resentimiento. Y por supuesto, no podemos olvidar la posibilidad de que hayan surgido nuevas relaciones, de que al
uno de los dos haya encontrado a otra persona que le ofrezca lo que necesitaba, o de que hayan decidido tomar caminos diferentes para explorar nuevas oportunidades personales y profesionales. Pero más allá de las posibles razones, lo que es innegable es el impacto que tuvo la noticia en el mundo del entretenimiento, en los corazones de sus fans. Los seguidores que habían invertido tiempo y emociones en esta historia de amor, quedaron devastados, con el corazón roto y la ilusión hecha añicos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión, de nostalgia. Muchos recordaron con cariño la química inigualable de Hande y Kerem en Love is in the Air, y la ilusión que habían depositado en su relación en la vida real. La ruptura de Hande y Kerem también tuvo consecuencias en sus carreras profesionales. La atención mediática se centró en ambos actores y cualquier movimiento, cualquier declaración, cualquier publicación en redes sociales, era analizada y comentada con lupa. Hande y Kerem tuvieron que lidiar con la presión, con la atención de los medios, con la decepción de sus fans. Ambos actores, a pesar del dolor, demostraron una gran profesionalidad y madurez, y supieron sobrellevar la situación con elegancia y discreción. Hande, por su parte, continuó con su exitosa carrera en la actuación, participando en nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Su belleza, su carisma y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas y aclamadas de Turquía. Y aunque la ruptura fue un duro golpe, demostró ser una mujer fuerte e independiente, que supo salir adelante, que supo reinventarse y que supo enfocarse en su crecimiento personal y profesional. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en su carrera, demostrando su versatilidad como actor, participando en proyectos ambiciosos y diversos. Además, también se enfocó en otros proyectos personales, en mantener su privacidad y en seguir adelante con su vida. La noticia de su ruptura también generó mucha especulación sobre el futuro de ambos actores. ¿Volverían a enamorarse? ¿Encontrarían el amor nuevamente? ¿Con quiénes? El tiempo, como siempre, dará la respuesta. Lo que sí es seguro es que Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor, aunque con un final agridulce, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su relación, su química, su talento, su belleza, inspiraron a muchos a creer en el amor y en la magia de las segundas oportunidades. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de la televisión, como dos artistas que nos regalaron momentos inolvidables y que nos hicieron soñar. La reacción de los fans fue, como era de esperar, intensa y emotiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a ambos actores, de tristeza por la ruptura, y de especulaciones sobre lo que había pasado. Muchos fans expresaron su decepción, pero también su respeto por la decisión de Hande y Kerem. Muchos recordaron con cariño la química de Hande y Kerem en Love is in the Air, y la ilusión que habían depositado en su relación en la vida real. También hubo reacciones por parte de otros actores y personalidades del mundo del espectáculo, algunos enviaron mensajes de ánimo a Hande y Kerem, mientras que otros prefirieron mantenerse al margen. Lo cierto es que la noticia de la ruptura de Hande y Kerem fue un recordatorio de que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser difíciles y que el amor, a veces, no es para siempre. Pero también fue un recordatorio de la importancia de respetar las decisiones de las personas, de apoyar a aquellos que nos han regalado momentos de felicidad y de seguir creyendo en el amor, a pesar de todo. En resumen, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprendió a todos. La ruptura de la pareja más querida de Turquía dejó a sus fans con el corazón roto y generó una gran cantidad de especulaciones y rumores. Aunque los motivos exactos de la separación no han sido confirmados oficialmente, la presión mediática, la incompatibilidad de caracteres y las exigencias de sus carreras podrían haber influido en la decisión. La noticia tuvo un gran impacto en el mundo del entretenimiento y demostró que incluso en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser difíciles y efímeras. Pero a pesar de la tristeza por la ruptura, Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Su historia de amor cautivó a millones de personas, y siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. Han dejado un legado de talento, de profesionalismo y de belleza que perdurará en el tiempo. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande y Kerem, y que hayan encontrado interesante este análisis sobre la situación, esta mirada profunda a un tema que nos ha tocado el corazón a muchos.
Cuéntenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes sobre la ruptura? ¿Creen que hubo una razón en particular que llevó a la separación? ¿Qué esperan de los futuros proyectos de Ande y Kerem? ¿Qué recuerdan con más cariño de su relación y de la serie Love is in the Air? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus opiniones. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Y como siempre, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y que el amor siempre nos sorprenda. Hasta pronto.